Bueno, vamos a empezar con lo que es un pequeño tema, un pequeño resumen de lo que concierne a tejido conjuntivo o conectivo. Generalmente este video lo hago con la intención no de que de repente sepa un poco de teoría, sino con la finalidad de que en el campo de lo que es laboratorio de disografía puedan identificar un tejido conectivo y sus diferentes partes. Bueno, hecha la presentación, empezamos con lo que es tejido conectivo. Tejido conectivo. El tejido conectivo proporciona un marco propicio para todas las conexiones o para todos los demás tejidos del cuerpo. Está formado por células distintas y una matriz extracelular. Esta matriz extracelular representa una combinación de lo que son las fibras colágenas, fibras no colágenas, glicoproteínas y proteoglicanos. Bueno, los elementos histológicos del tejido conjuntivo vendrían a ser en cuanto a las células son fijas o movibles, como pueden ser macrófagos, células plasmáticas o entre otros. La sustancia intercelular tenemos lo que es la matriz y las fibras. En la matriz tenemos glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, y en la fibra tenemos las fibras colágenas reticulares y elásticas. Estos tres tipos de fibras mencionados son los que vamos a tratar de identificar hoy día en nuestra clase de histología práctica. Bueno, acá tenemos lo que es el tejido conjuntivo laxo. Para hacer una pequeña introducción, este contiene más células que las fibras de colágeno y generalmente se encuentra en la mucosa y la submucosa de diferentes órganos. Y también envolviendo a los vasos sanguíneos, nervios y músculos. Pero antes de empezar, cabe recalcar que a diferencia del tejido epitelial, el tejido conectivo sí presenta inervación, vascularización y también presenta vasos linfáticos, cosa que el tejido epitelial no lo presenta. Bueno, en esta muestra de tejido conectivo laxo vamos a tratar de identificar lo que son los fibroblastos. Acuérdense bien de ello. En todas las imágenes, o en la mayoría de ellas, lo recuerde, se van a encontrar los fibroblastos. Bueno, entonces, primeramente tenemos los fibroblastos. Los fibroblastos que parecen unas células alargadas con un núcleo central también alargado. Y bueno, los fibroblastos muestran una típica morfología de célula secretora, como puede ser secreta también, al igual que el retículo rugoso y el aparato de Golgi, ¿no? Secreta continuamente proteoglucanos maduros y glucoproteínas. Bueno, entonces, sacando un poco lo que es el fibroblasto para poder identificarlo, en donde se encontrarían los fibroblastos, uno de ellos sería este, ¿no es cierto? Entonces ya, el siguiente célula que vamos a lograr identificar va a ser los linfocitos. Los linfocitos, por otra parte, son generalmente macrófagos, pueden ser eosinófilos, linfocitos NK, que son los natural killer, linfocitos A o linfocitos B, ¿no es cierto? Entonces, en esta muestra, sacando un poco cuáles serían los linfocitos, los vemos en esta posición. Esos serían los linfocitos. Bueno, ahora vamos a identificar lo que son las fibras colágenas, cuya función principal viene a ser la resistencia y darle una consistencia a la célula. Bueno, entonces, en estos, las fibras colágenas serían fibras colágenas largas. Más adelante también vamos a poder identificar las fibras colágenas cortas. Entonces, sacando un poco, las fibras colágenas se encuentran en todo el citoplasma, ¿verdad? Y ahora también tendremos en acá lo que son las proteínas sanguíneas. En estas se encuentran también llamadas vesículas sanguíneas, que se encuentran en el citoplasma y son muy grandes. Bueno, entonces, teniendo una visión global, podemos identificar lo que son los fibroblastos, linfocitos, las proteínas sanguíneas y no nos olvidemos del colágeno. Bueno, entre las células sanguíneas, las más principales, tenemos los monocitos, neutrófilos, eosinófilos, lo que son los glóbulos rojos o hematíes y las plaquetas. Como vemos, los linfocitos, o también llamados monocitos, tienen un núcleo central bien agrandado. Los neutrófilos son multinucleares, los monocitos tienen, y al igual que los eosinófilos, son binucleados y tienen el núcleo en forma de riñón. Bueno, en cuanto a los glóbulos rojos, son aplanados y presentan una biconcavidad, ¿no? Parecen discos bicóncavos. Bueno, en el tejido conectivo laxo versus el tejido conectivo denso. Bueno, acá vamos a poder identificar los dos tipos de tejidos, el denso irregular y el laxo. Bueno, primero esto sería el tejido epitelial, que presenta, en este caso serían unas células
Si mal no recuerdo, este sería un epitelio estratificado, pseudoestratificado. Porque miren, acá podemos apreciar que las células salen de la base, pero no todos llegan al ápice, ¿no? A la superficie apical. Luego también tenemos lo que es esta parte de acá, medio, que separa tanto el tejido laxo como el tejido conectivo denso, perdón, el tejido laxo del denso, y después tenemos lo que es el denso. Esto de que hemos estado hablando acá sería las células densas. Por otro lado teníamos el laxo en esta parte y las células libres, así lo estamos llamando, y como hemos mencionado en un inicio también se encuentran las proteínas plasmáticas. Y quedaría de esta manera. Entonces, ¿cómo sería? Acá tendríamos el epitelio, células densas, tejido laxo y las proteínas plasmáticas. Tenemos también el tejido denso regular, ahora lo vamos a aclarar, pues la diferencia entre estos dos tipos de tejidos. El denso regular se encuentra en una forma organizada, por así decirlo, son como bandas. En cambio, el tejido denso irregular se presenta de una manera desorganizada, envolviendo pueden ser a proteínas plasmáticas o a otro tipo de células. En esta muestra vamos a encontrar el tejido regular en la superficie, ¿no? Bien, ahí lo vemos. Tiene bastantes núcleos, sería el tejido, o bastantes células, perdón. También tiene fibras colágenas. Y bueno, el irregular, como lo hemos descrito, presenta una forma de organización no sistematizada, por así decirlo. También presenta vesículas y también presenta fibras colágenas. Por otro lado, tendríamos lo que es las células o las proteínas plasmáticas o sanguíneas, que acá lo podemos apreciar que son grandes y se encuentran en el tejido denso irregular o bordeados por el tejido denso irregular. Y bueno, acá tenemos el epitelio, que en este caso sería un epitelio monoestratificado o simple cúbico. Bueno, entonces podemos identificar el regular, el irregular, las proteínas plasmáticas y el epitelio simple cúbico. Ahora vamos a hablar de lo que es el tejido denso irregular. Este no presenta una disposición definida, es desordenada, entre otras cosas. En este tejido vamos a poder identificar el tejido conectivo irregular de esta manera, desorganizado. Presenta también lo que es los colágenos de una manera no distribuida, desordenada, igual que los fibroblastos, que se encuentran así recubriendo a otras células. Bueno, tenemos también el epitelio, que sería este de acá, que en el anterior lo hemos visto también. Y de nuevo las fibras musculares, y también tendríamos las proteínas plasmáticas. ¿Por quiénes se encuentran envolvidas las proteínas plasmáticas? Por el tejido denso irregular, al igual que en la otra muestra. Bueno, entonces sería una muestra sería el tejido denso, conectivo denso irregular, con fibras colágenos envolviendo a las proteínas plasmáticas y el tejido estelar superficialmente. Células del tejido conectivo. Entre las células del tejido conectivo, cabe mencionar que las más importantes que vamos a mencionar acá son primeramente las células plasmáticas, pues las fibroblastos, los mastocitos, macrófagos y algunos neutrófilos. En esta muestra vamos a poder identificar primeramente lo que son los fibroblastos. Los fibroblastos parecen, como ya lo hemos dicho, tienen una forma alargada y un núcleo elíptico también. El citoplasma es muy fino y generalmente no se observa con el microscopio citoplasma. Bueno, acá podemos identificar los fibroblastos, retrocedemos y podemos identificar de esta manera. Alargada y un núcleo también alargado. Después tenemos los mastocistos. Bueno, los mastocitos que son, que como los macrófagos tienen un mismo precursor, ¿no? Estos mastocitos circulan en la sangre y son la fuente de los mediadores vasoactivos. Secretan lo que se llama la histamina, los mastocitos. Entonces tendríamos primeramente fibroblasto, los mastocistos y continuamente los macrófagos celulares. Tienen propiedades, como ya se sabe, fagocíticas y derivan de los monocitos, pero también vamos a encontrar lo que son los neutrófilos. Bueno, entonces en este caso tendremos fibroblastos, mastocitos, macrófagos y los neutrófilos.
Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los fibroblastos, cuya característica principal es que son alargados con un núcleo alargado. En este caso sería fácil de identificar quién sería la mancha marrón. Y mira, podemos ver acá los bordes bien definidos de lo que sería el núcleo del mastocisto. Bien, ahí lo tenemos. También encontramos fácilmente lo que son acá en esta parte de acá, el colágeno. Y también tenemos, acá, como lo había dicho, hay colágeno largo, colágeno corto, y estas serían las inclusiones de los colágenos, ¿no? Inclusiones cortas. Bueno, en ese entonces tendríamos esto: fibroblastos con un núcleo alargado, fibras de colágeno larga y fibras de colágeno corta. Bueno, vamos a encontrar ahora lo que son las células plasmáticas. Uy, perdón, esta imagen no debería estar ahí. Entonces empezamos de esta manera. Entonces, en las células plasmáticas vamos a tener las células plasmáticas cuya característica principal va a ser que el núcleo de estas es como la forma de una rueda de un automóvil. Es decir, es un núcleo redondeado con una porción central un tanto hundida. Son circulares y bueno, también vamos a poder identificar en esta muestra los fibroblastos, que ya es muy característico, son muy importantes, se encuentran en todas las muestras que estamos cogiendo. También tenemos las fibras de colágeno y no nos olvidemos de las proteínas plasmáticas. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica principal de las células plasmáticas? Es que tienen una forma el núcleo es de una forma de rueda de automóvil. Vamos con la siguiente: los mastocistos. Bueno, en cuanto a lo que son los mastocistos, como ya hemos mencionado, eh, tienen gránulos de histamina y parina y son mediadores quimiotácticos para atraer los monocitos, neutrófilos y eosinófilos. Bueno, en cuanto a los mastocitos, una característica principal para poder identificarlos sería que tiene gránulos en su citoplasma. Eso tenemos que tratar de acordarnos. Tiene gránulos en su citoplasma. Entonces, en esta muestra podemos identificar primeramente los fibroblastos. Los identificamos muy bien. Bueno, después tenemos las células plasmáticas, que las hemos visto también hace un momento, redondeadas, con un núcleo también redondeado en forma de la rueda de un automóvil. Y tendremos las células mastocitos, cuales hemos dicho que es la característica que tiene inclusiones en su citoplasma. Entonces fácilmente acá podríamos identificar un mastocito. Ya, listo. Y otra característica es que su núcleo no es central, es un tanto periférico. Bueno, después tenemos lo que son las inclusiones que se encuentran en el citoplasma del mastocisto. Y bueno, esto quedaría de esta forma en la lectura de este tejido. Fibroblastos, pues tenemos lo que son las células plasmáticas y los mastocitos con sus inclusiones citoplasmáticas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los macrófagos. Los macrófagos celulares, que son muy importantes en cumplir la función de fagocitosis. Entre los principales macrófagos celulares tendríamos lo que son a nivel del hígado las células de Kaffir, del vaso los vasocitos, y a nivel neuronal no me acuerdo muy bien, creo que serían las microglias, ¿no? Y a nivel de los huesos serían los osteoblastos, blastos. Y bueno, la característica principal de los macrófagos es que presentan un citoplasma, un núcleo y contienen abundantes lisosomas. Por lo tanto, también van a presentar, al igual que los mastocitos, inclusiones en su citoplasma. Bueno, ahora vamos a ver las citoplasma de un citoplasma de perdón. Bueno, nos quedamos acá. Vamos a poder ver los citoplasma, que no es muy definido, al igual que el núcleo, que es totalmente irregular, como lo vemos acá. No es ni ovoide, ni esférico, ni alargado, nada. Entonces, totalmente irregular. Vamos a encontrar inclusiones en su citoplasma que vendrían a ser los lisosomas, como lo hemos mencionado. También podemos ver los glóbulos rojos en esta muestra de eritrocitos y también vamos a ver algunos linfocitos. Ya, ahí están los linfocitos. Entonces, ¿cuál es la característica? Que bueno, acá podemos diferenciar citoplasma con inclusiones citoplasmáticas. También tenemos el núcleo irregular. Tenemos acá lo que son los eritrocitos, disco bicóncavo, acuérdense de eso. Entonces, cóncavo, convexo. Y acá tendríamos los linfocitos.
Uy, me jugó una mala pasada. Fibras del tejido conectivo. Bueno, una manera de saber cuáles son las fibras, tenemos lo que son las fibras elásticas y las fibras colágenas. ¿Cuál es la diferencia? En que las fibras elásticas son más delgadas, o sea, son casi imperceptibles, pero sí son más delgadas que las fibras colágenas. Entonces, en nuestra muestra, primero, lo característico, otra vez, benditos sean los mastocistos, los tenemos ahí, los fibroblastos, perdón, los tenemos ahí, estos fibroblastos. Bueno, por otro lado, también tenemos lo que son las fibras elásticas, que les habían dicho, son más numerosas. Como vemos acá, tejen como una red y envuelven a todo el tejido, ¿no? Y tendríamos las fibras colágenas, que son un tanto más gruesas y se encuentran igual juntamente con lo que son las fibras elásticas. Entonces, mira, en esta muestra de acá lo estoy sacando para que podamos diferenciar. Las líneas acá marcadas, bien marcadas, vendrían a ser lo que son las fibras elásticas. No sé si pueden percibir, pero acá hay unas líneas, no están marcadas, son un tanto transparentes, pero bordeadas. Esas serían las fibras colágenas. Bien, ¿cómo quedaría? Todo quedaría de esta manera. Fibroblastos, fibras elásticas, fibroblastos, fibras elásticas y lo que son las fibras colágenas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las fibras colágenas. Como le hemos dicho, son muy fáciles de identificar. En este caso, a ver, como un examencito, ¿quién sería esta célula de acá? Es muy fácil. Sería un fibroblasto. ¿Por qué? Porque es alargado y su núcleo también es alargado. Lo comprobamos. Bueno, y aún que me ganó la diapo, acá lo tenemos lo que son las fibras colágenas, ¿no? ¿Ven? Esos tipos alargadas, fibras colágenas alargadas. Y en el centro tendríamos lo que es el fibroblasto. Una vez más, fibroblasto. Ahora vamos a ver lo que son las fibras reticulares. Estas fibras reticulares se encuentran generalmente envolviendo a las proteínas plasmáticas y su composición vendría a ser que están compuestas por el colágeno tipo 3. Como podemos recordar, hay 5 tipos de colágenos. Entonces el colágeno tipo 3 es el que forma las fibras reticulares. Generalmente se encuentran en los órganos del sistema inmunológico linfoides, sean los ganglios linfáticos y el vaso. Bueno, en cuanto a esta muestra, podríamos identificar las fibras reticulares alrededor de la proteína plasmática. Esta sería la proteína plasmática y alrededor de esta se podría encontrar las fibras reticulares. Plum, ahí están. Y en el centro estarían las proteínas plasmáticas. Pum, listo, o sanguíneas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las fibras elásticas. Esto es muy sencillo de identificar. Todas esas olitas que ven, así como si estarían en la playa, esas vendrían a ser las fibras elásticas. ¿Cuál es su principal característica? Es que poseen una proteína llamada elastina, que tiene la capacidad de hacer regresar el tejido o la fibra después de una contracción o después de una tracción, una flexión, ¿no? Perdón, de una contracción o un estiramiento. Entonces, fácil de identificar. Todas estas de acá, todas estas líneas bordeantes serían las fibras elásticas, como lo podemos ver acá. Y otra imagencita más a nivel de la membrana, estas serían las fibras elásticas. Bueno, ahí las podemos identificar. Bueno, muchachos, eso sería todo. Bueno, espero que les haya servido. Al menos traten de ver con más calma el video. Y bueno, espero que al menos les sirva una o dos tres cosas para su identificación de tejidos en histología en lo que es el tema de tejido conjuntivo. Bueno, ya nos estaremos viendo hasta otra oportunidad y espero que pueda seguir grabando videos. Gracias.